Para mantener su hegemonía en la zona, China no solo está trabajando para ser una de las primeras potencias económicas del mundo, sino que también está invirtiendo mucho dinero para acrecentar su poder militar. Las últimas noticias sobre la compra de portaaviones y además demostración de poderío militar en el mar Chino han generado preocupación en la comunidad internacional, que igualmente sabe que todavía le falta mucho para alcanzar a las primeras potencias mundiales. Las Fuerzas Armadas chinas representan la mayor del mundo en número de efectivos del ejército, ya que cuentan con un total de 2.300.000 efectivos en la actualidad. Además, se calcula que China ya gastó más de 119.000 millones de dólares en armamento y entrenamiento de sus tropas, lo que representa un 7% del total mundial de gastos militares. Sin embargo, todavía está muy lejos de alcanzar la capacidad de los Estados Unidos. Bueno, China, yo no considero a China la potencia militar más importante del mundo. De hecho, basta analizar el poderío bélico de los principales países para saber que Estados Unidos tiene más poder militar que las 20 potencias principales del mundo que la siguen en este orden, ¿no? Y además, la estrategia china es una estrategia que, para mi punto de vista, es más defensiva que ofensiva, al menos en este momento. Porque acá se habla de portaaviones, o de una futura flota de portaaviones chinos, que estará en los planes, pero eso es imposible llevarlo a cabo por lo menos por 2 o 3 generaciones. No se trata solamente de contar con portaaviones fabricados con la última tecnología, sino también con la tripulación para poder comandarlos, desde el almirante japonés hasta el último suboficial o soldado del mismo, ¿no? De manera tal que la cuestión de los portaaviones chinos yo no la considero por lo menos importante de abordar en muchísimo tiempo. Estados Unidos, como uno de los actores fundamentales de la política internacional, asumió desde 2011 un papel más importante en el sudeste asiático y trata de que cada uno de sus actos sean un motivo de presión hacia China para que el gigante asiático deje de lado sus deseos expansionistas y militares. Sin embargo, hace pocos meses, China lanzó al mar toda su capacidad bélica para mostrársela al mundo y, por otro lado, asustar a sus vecinos con quienes mantiene conflictos de larga data. Yo creo que, de alguna forma, China se siente amenazado por los Estados Unidos. Y de hecho, Estados Unidos tiene el poderío bélico suficiente, por ejemplo, para bloquear a China a través de sus fuerzas de ataque de portaaviones, por ejemplo, y causarles un colapso económico, algo que no creo que estén dispuestos a llevar adelante. Pero en definitiva, China tampoco está en condiciones de abordar el tema Taiwán. No está en condiciones siquiera de desembarcar en Taiwán y de sostenerse en ese lugar. Entonces, el poderío chino, en este momento, está dirigiéndose a mejorar su capacidad misilística y, sobre todo, en lo que se refiere a material bélico ofensivo antibuque, ya sea desde costa, desde aviones o desde submarinos. Eso es algo que debe tenerse muy en cuenta. ¿Para qué? Para hacerle costoso a los Estados Unidos cualquier intento de bloqueo. Según los datos del Departamento de Defensa norteamericano, China estaría construyendo gran cantidad de portaaviones con una tecnología más avanzada de la que ya poseen, y esto genera preocupación en el mundo occidental. En este espíritu expansivo y de presencia fuera de los límites territoriales de China, donde la Armada juega un papel tan importante, también se están notando grandes cambios y avances tecnológicos en su marina. Según Li Zhaoxing, portavoz del Parlamento chino,
La idea es equiparar el desarrollo económico con el desarrollo militar, pero siempre bajo un carácter pacífico, no ofensivo. Por su parte, en uno de sus discursos, el presidente electo ruso Vladimir Putin, aliado estratégico de China, anunció una producción militar en los próximos 10 años que tendrá un costo superior a los 700.000 millones de dólares, que reforzará al ejército del país euroasiático. Pero claro está que los intereses tanto de China, de Estados Unidos, Rusia y demás potencias siguen siendo los territorios marítimos, que son muy difíciles de delimitar y que generan tensión y deseos de posesión por parte de estas potencias. No hay que olvidar que el poderío económico de cualquier país está ligado estrechamente a su capacidad comercial y por ello quien tenga las mejores zonas libres de comercio tendrá los mejores resultados. ¿Cuáles son las zonas del mundo en que todavía no está delimitada la propiedad de la superficie terrestre? Y ahí nos encontramos con que los mares internacionales son precisamente un área que no está delimitada. Más allá de la posibilidad de reclamos de las plataformas territoriales, de las zonas económicas exclusivas, etc., existen amplias superficies de la Tierra. Si pensamos que 2/3 del globo están cubiertos por las aguas, tenemos una gran amplitud de territorio marino que está libre al reclamo, llamémosle así, o a las posibilidades de reclamo futuro de las naciones. Hay un muy buen trabajo de Thomas Friedman hablando sobre que el futuro de la defensa del comercio mundial tiene que afincarse en la ocupación de aquellos lugares de paso obligado y estrecho que puedan condicionar el movimiento del tráfico marítimo. Y dice que para eso se pueden usar tanto fracciones menores, con capacidades de lanzamiento misilístico o sobre barcos que controlen esos espacios, esas estrecheces navales. Por ejemplo, todos sabemos que la masa del petróleo que sale de la península arábiga hacia China pasa por o el estrecho de Malaca o el estrecho de Sunda, algunos de los dos estrechos indonesios, y luego van a pasar. Esos estrechos son realmente cruciales. Y hay otros pasos obligados en el mundo, como es el Canal de Panamá, como es el sur de nuestro continente, como es el sur del continente africano, y como ahora ocurre que está pasando con el pasaje del Ártico. Es decir, se calcula que en unos 10 años más el pasaje por el Ártico va a ser casi libre por el calentamiento y el derretimiento de los hielos polares árticos. Y ahí tenemos otro conflicto en potencia donde naciones como Estados Unidos y Rusia, Noruega, Canadá, están ocupando sus posiciones y haciendo reclamos sobre lo que serían las orillas de este futuro pasaje. Otro cambio en la estrategia militar de China fue convertirse en uno de los exportadores de armas más importantes del mundo, ya que desde hace algunos años China produce armas y las está comercializando. Y por esto recibe críticas internacionales, porque hasta el momento no ha suscrito ningún acuerdo multilateral que establezca criterios para la venta, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, como uno de los temas a analizar a la hora de vender armas a los países con conflictos internos o violencia generalizada. A nivel internacional, se está esperando la resolución del Comité de Desarme y Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que acordó trabajar hacia un histórico tratado internacional sobre el comercio de armas para este año.
Este es un paso importante hacia la regulación de la venta mundial de armas, una industria en crecimiento que genera cientos de billones de dólares al año y contribuye a las 2.000 muertes diarias a causa de la violencia armada. Sin embargo, en las primeras votaciones que se realizaron en el 2011, Zimbabue fue el único país que votó en contra del tratado. Y Rusia y China, dos de los principales comerciantes de armas del mundo, se abstuvieron. Muchos países de Oriente Medio también se abstuvieron, mientras que casi todos los países hispanoamericanos y africanos votaron a favor de la resolución. Los Estados Unidos, responsables de más del 68% de todas las exportaciones mundiales de armas, votaron a favor de la resolución, revirtiendo su posición de hace 3 años, cuando fue el único país en la Asamblea General que votó en contra de la resolución de 2006. Las miradas, por otra parte, siguen puestas en China, que parece no estar pensando en achicar sus gastos militares ni su presencia en la zona conflictiva del sudeste asiático. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.